por cada muro un lamento. En Jerusalén, la dorada... Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a este primer lunes del 2026. Espero que todos hayan terminado bien el año y lo hayan empezado también bien a este que empezamos a vivir. Como se imaginarán, hoy el tema es Venezuela y la intervención militar de los Estados Unidos en ese país. Pero antes de entrar en la actualidad, quisiera hacer algunas reflexiones respecto al contexto donde se da esta circunstancia político-militar. Desde que terminó la Gran Guerra hasta que cayó el muro de Berlín, el mundo estuvo fraccionado en dos grandes bloques, Unión Soviética y Estados Unidos, y se desarrollaba lo que se denominó la Guerra Fría. Había dos grandes esferas de influencia. En el caso de nuestro continente, obviamente, quien manejaba esa esfera era Estados Unidos. Esto produjo en su momento muchas intervenciones armadas de Estados Unidos en distintos países latinoamericanos, casi todas con intervención de la CIA y muchas con intervención directamente de los marines y en otras con apoyando a grupos locales. Bueno, también Estados Unidos estuvo en la década de los 70 detrás de las dictaduras, la sangrienta de Chile, la sangrienta nuestra, la dictadura uruguaya, la paraguaya, la brasilera, de alguna manera dominando este sector del mundo junto con otros sectores de su zona de influencia, como por ejemplo la Europa, y la Unión Soviética con su dominación del otro lado de la cortina. Cuando cayó la cortina, se terminó la Guerra Fría y empezó, vamos a llamar así, la predominancia de el capitalismo, la democracia liberal y el globalismo. Se constituyó un mundo donde se respetaban bastante las reglas internacionales, los organismos internacionales y multilaterales tenían incidencia en lo que iba sucediendo en el mundo, más allá, obviamente, de excepciones. Y ese mundo, podemos decir que estaba caracterizado por la corrección política. El socialismo y el centro conservador fueron adquiriendo formas muy parecidas en lo que tenía que ver con lo institucional y también en lo económico-social tenían algunas bases de coincidencia y después matices referidos fundamentalmente a los programas sociales. En ese momento dominaba también el estado de bienestar, lo que se llamó el estado de bienestar. Bueno, a partir de los años de fin de la década pasada, empezaron a entrar en crisis las democracias liberales y empezó a entrar en crisis el globalismo. Y también comenzó a transformarse en alguna medida el capitalismo. Los estados de bienestar empezaron a retroceder, se empezaron a no respetar tanto las normas institucionales y el globalismo empezó a ceder a presiones de carácter más nacionalista y en algunos casos hasta religiosos. Hoy eso está profundizándose. Algunos sitúan el inicio de esta era en el año 2001, los atentados a las Torres Gemelas, y otros acontecimientos como la crisis del 2008 que hicieron tambalear este mundo. Y estamos con la presencia de Trump en su segundo mandato, con la presencia de Putin, ya con un grado absoluto de imperialismo y de autoritarismo, y con la expansión, digamos, la mirada expansionista de la China, en un mundo que se reconfigura. El decisionismo, el personalismo y los rasgos autoritarios empiezan a influir en la marcha de las democracias liberales,
empiezan a profundizar el retiro del globalismo, empiezan a poner otros principios, otros basamentos en el mundo que estamos viviendo. Obviamente se reivindica más la fuerza, se reivindican más las ideas cerradas, dejamos de discutir en alguna medida, dejamos las incertidumbres, esto genera los enfrentamientos, vuelvo a repetir, cerrados hacia adentro de los países y en el mundo, y por supuesto va cambiando la configuración y en alguna medida también empiezan a cambiar las relaciones hacia adentro de los países y en el contexto internacional. Nos quedamos acá, vamos a un corte y a la vuelta empezamos a hablar de la actualidad. Creatividad, innovación y calidad para lograr resultados. Nos especializamos en diseño gráfico y publicitario, edición de video profesional, fábrica de carteles y trabajos en plotter, gigantografías, calcos, banners y flyers, carteles LED, marquesinas y carteles ruteros, señalización vial e industrial, neón clásico y neón flex, acrílico y mucho más. Vení a Plotter Manía en Chacabuco 380 o llamanos al 49 9702 o al 59 48 88. Plotter Manía. Diseñamos tu imagen, creamos tu marca. Janet, mercería, indumentaria femenina y accesorios. Te contamos que estamos en liquidación de temporada primavera-verano. En discontinuos, prendas que van de 8.000 a 10.000 pesos. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just Janet Mercería. Encontranos en calle Santa Rosa y Avellaneda. Te esperamos. Volvemos a la actualidad. Como todos sabemos, el 3 de enero hubo una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que con algunos rasgos de violencia explícita concluyó con el secuestro del dictador Maduro y de su mujer. Esto generó razonablemente alegría y despertó esperanza en millones de venezolanos, fundamentalmente los del exilio lo pudieron manifestar. Absolutamente comprensible, absolutamente razonable. Quizás con algún rasgo de ingenuidad, si se quiere, porque ya vamos a ver cómo evolucionó la situación política después de esta intervención. Obviamente todos repudiamos al dictador siniestro, atroz, ha cometido crímenes de todo tipo, e incluso reconocidos y verificados por Amnistía Internacional y en su momento como delegada de la ONU por Michelle Bachelet. Eso está fuera de toda discusión. Como también está fuera de discusión la ilegalidad de la intervención americana. No solamente porque violó las normas internacionales, sino también porque en alguna medida eludió el propio régimen jurídico norteamericano. Como Trump ha presentado esto como una detención de un narcotraficante, eludió la autorización del Congreso para las acciones de guerra, cuando en realidad lo que hizo a todas luces fue una acción de guerra. Bueno, esta acción de guerra, presentada como una operación policial, judicial, obviamente persigue objetivos. Si nosotros nos tomamos el trabajo de analizar las palabras más utilizadas en el discurso de Trump, posiblemente empecemos a desnudar
o a visualizar el verdadero objetivo del presidente. La palabra democracia no fue nombrada en ningún momento. En ningún momento el presidente de Estados Unidos se refirió a los presos políticos en la Venezuela dictatorial. Se mencionó una sola vez la palabra narco y 8 veces la palabra droga. 14 veces se mencionó la palabra poder y 21 veces se mencionó la palabra petróleo. Y por supuesto, el presidente dejó muy en claro que quien va a gobernar Venezuela a partir de ahora es Estados Unidos, per se o con negociaciones con el régimen chavista. Está claro que esto tiene connotaciones e intencionalidades geopolíticas. En primer lugar, como ha dicho Trump, América es de los norteamericanos, no de los americanos, como decía Monroe en su doctrina originalmente. En segundo lugar, esto impacta en Latinoamérica, en América Latina, impacta en Cuba, porque puede obviamente resentirse la poca provisión de petróleo que le estaba dando Venezuela, impacta en Nicaragua, según las propias palabras de Trump, impacta en México. Ha dicho que esa mujer, por la presidenta mexicana, no es la que gobierna, que en México gobiernan los carteles de la droga. Con lo que en alguna medida está preparando el camino para una posible intervención en México. Lo mismo ha dicho sobre Colombia. Le ha dicho al presidente Petro que tiene que cuidar el trasero, que es un fabricante de cocaína y que por lo tanto también está expuesto a la intervención americana. Por supuesto, el hecho de haber tomado Venezuela implica correr de esta zona del mundo a Irán, a Rusia y a China. Y hay que destacar, primero, que todos los sistemas de defensa que montaron entre China, Rusia, Irán y Cuba fueron muy débiles ante el avance de las tropas americanas. Y también hay que destacar que el petróleo venezolano, el 80% del petróleo venezolano hoy va a China. O sea que es un insumo muy, muy importante del aparato productivo de China. Siguiendo con el petróleo, hasta el día de hoy el 18% del petróleo venezolano lo explota Chevron. Y Trump ya anunció que va a haber multimillonarias inversiones para recuperar el petróleo que nos robaron. Este fue el planteo a partir del cual Trump habla del petróleo. No habla de la explotación del petróleo por empresas extranjeras, petróleo venezolano, sino que habla de petróleo que le fue robado a los Estados Unidos, se refiere a las nacionalizaciones de la década del 70. Hay sin dudas la intención de una apropiación de esta riqueza y, como decíamos, el dominio absoluto del continente americano como zona de influencia. Y también como resultado de esta acción puede haber consecuencias geopolíticas en otros lugares del mundo. Por ejemplo, esto puede que lo libere más a Putin en su guerra con Ucrania, pero básicamente su guerra con Europa. Porque bueno, Putin puede decir, vos tenés la zona de influencia tuya bajo tu control y bueno, yo puedo aspirar a que un pedazo de Europa esté bajo mi control o a que Europa dividida y más débil pueda ser en alguna medida controlada por la Unión Soviética. Y también puede tener repercusiones en Indochina, porque los chinos pueden decir, bueno, nosotros ahora podemos tomar Taiwán. Y el mundo se va repartiendo en zonas de influencias que alteran
el reparto o alteran el multilateralismo y alteran la globalización imperante hasta ahora. Así que, como ustedes verán, estamos hablando de impactos múltiples de esta operación que exceden largamente la situación venezolana. Respecto de la situación venezolana, en ningún momento, como dijimos, Trump habló de la democracia, dejó claro que Edmundo González no va a asumir como presidente, dejó claro que Corina Machado es una mujer simpática, pero que no está en condiciones de gobernar el país, y empieza a verse, o empieza a insinuarse ya en estas horas, una negociación abierta entre el gobierno de Estados Unidos y la vicepresidenta de Chávez, que está en este momento asumiendo la presidencia, Daisy Rodríguez, y su hermano. Los Rodríguez, que no tienen nada que ver con el famoso grupo musical de su época, estarían hoy siendo los civiles a cargo de una negociación con Estados Unidos. Y la verdad que el presidente de Estados Unidos lo dijo también claro: si los Rodríguez se portan bien, no hay problema. Vamos a hacer una transición y en algún momento llamaremos a elecciones. Pero bueno, ¿qué significa que los Rodríguez se portan bien? Hasta ahora solamente significa el tema del petróleo, que es donde está puesto el acento. No hay acento puesto en el tema del narcotráfico en estas horas, y vuelvo a repetir, no hay acento puesto en la cuestión democrática y tampoco hay acento puesto en la defensa o la supervivencia de sectores muy, muy agredidos en la dictadura venezolana. Conclusión: Maduro ya fue, pero el régimen chavista hoy está vigente. Con estilo es vestir en Positivo Jeans. Para cualquier tipo de evento, alquilamos trajes completos con calzado. Pellegrini 2062. Llámanos al 2342 46 25 41. Positivo Jeans es el nombre del buen vestir. Evento especial, no dejes que se te escape ningún momento. En B&B somos especialistas en filmación de eventos sociales, culturales y deportivos. Capturamos lo que vivís para que lo revivas todas las veces que quieras. Visítanos en el local 6, en la Galería Centenario, o contactanos por WhatsApp al 2342 40 87 69. B&B, filmación de eventos, tu historia en imágenes. Hoy Tiziana y Oriana hacen una breve reseña de la historia venezolana y del nacimiento y el desarrollo del régimen chavista. Seguramente nos va a servir para entender dónde estamos parados. ¿Cómo se explica la Venezuela de Maduro detenida? Bien, para empezar vamos a conocer un poco la historia de Venezuela. Venezuela fue parte de las colonias españolas, una de las tantas en América. Se proclama su independencia en 1911 con las fuerzas independentistas dirigidas por Simón Bolívar. Y a partir de pasaron guerras civiles, caudillos en los gobiernos, y a partir del siglo XX, Juan Vicente Gómez transformó el país en una economía del sector agrario, el petróleo, y después en los 70, con la bonanza de la nacionalización del recurso del petróleo, fueron seguidos por el modelo. Cuando se agota este modelo en los 80, estalla la crisis social y económica, y en 1989 da estallido social, el Caracazo, y posteriormente intentos de golpes en el 92. El chavismo comenzó en 1992, produciéndose el golpe dirigido por, en su momento, el teniente coronel del ejército venezolano, Hugo Chávez.
Este golpe se lo intentó hacer a Carlos Andrés Pérez, siendo encarcelado en su momento, y en la cárcel conoció a Nicolás Maduro, que luego por un indulto fueron liberados, y ya en 1999 entró al poder con la presidencia, y en la Asamblea Nacional se redactó una nueva constitución permitiéndole tener más poder en el Ejecutivo. En el 2001 y en el 2002 fue un punto de quiebre en el chavismo, ya que se aprobaron 49 leyes por decreto, y acá se caracterizó el gobierno de Chávez por la ley de tierras y de hidrocarburos, que esto lo que significa era poder expropiar las tierras y a su vez extraer recursos petroleros de forma con el Estado sin ningún tipo de control. Esto hizo que en el 2002, luego de un golpe de Estado que se le intentó hacer de 2 días, el discurso de Chávez se radicalizó y hasta el 2000, a partir del 2007 se rechaza la licencia del canal Radio Caracas Televisión, que era uno de los medios más antiguos del país, y también se nacionalizó algunos sectores estratégicos como la comunicación y la electricidad. Luego, con la enfermedad de Chávez, fue reelecto en el 2012, poniendo como vicepresidente a Nicolás Maduro y nombrándolo su sucesor directo. Ya en el 2013, Maduro gana las elecciones ajustadas frente a Enrique Capriles, algunos denunciando fraude, pero este fue el comienzo de Nicolás Maduro al poder. Y luego se fue transcurrido por represión y crisis hasta la actualidad. En el 2017, en el 2014 hubo propuestas masivas, con 800 heridos en el 2014, más de 5.000 detenidos en el 2017, y en el 2018 surge el gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por la comunidad internacional, pero no por el país. Esto se ve marcado por la ONU, con algunas, empezando con informes críticos del alto comisionado hacia el país, hacia Maduro, con su régimen, hasta la actualidad con la inhabilitación de Corina Machado y el diplomático Edmundo González Urría aceptando la presidencia del 2024. Bueno, y la oposición tanto al régimen de Nicolás Maduro como anteriormente a Hugo Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela, tuvo varias etapas con distintos nombres. La oposición, los partidos tuvieron distintos nombres, pero actualmente está conformado por 2 esferas. El bloque de María Corina Machado, una oposición orgánica y mayoritariamente que está con la base del PUD, que es la Plataforma Unitaria Democrática, que empezó en el 2021, pero anteriormente también estuvo el Frente Amplio de Venezuela Libre en el 2018, que en las elecciones del 2024 valida el 28 de julio del 2024, en los comicios, valida la presidencia de Edmundo González, donde no se lo reconoce. Este esfera tiene muchas figuras conocidas como Leopoldo López, Juan Guaidó, Antonio Ledesma, que muchos de ellos en la actualidad están en el exilio. Sí, esa es una de las características de esta oposición, que muchos de los dirigentes están en el exilio y representan la diáspora venezolana. De más de 7 millones en la actualidad. Sí. Tanto María Corina Machado, que se encuentra en Venezuela, en la clandestinidad, una de los hitos que remarca esta oposición es la no convivencia política con Maduro. Apuesta a una resistencia movilizada y reconoce las elecciones como forma de gobierno de transición, las elecciones de Edmundo González. Nada de elecciones intermedias, ellos reconocen como presidente a Edmundo. Y después la otra oposición es dirigentes que participan en elecciones legislativas, como Enrique Capriles, ex candidato, como mencionaste, presidencial,
y Manuel González, donde ellos participan en elecciones legislativas como forma de oposición dentro de tanto de la asamblea como en municipios. Participan con las mismas reglas que pone Maduro en las elecciones, como en las presidenciales del 2024, y ellos participaron en las elecciones legislativas del 2025. Bueno, el gobierno, con respecto a relaciones exteriores, el gobierno de Hugo Chávez se centró en el auge petrolero, entonces tenía la posibilidad de repartir dinero en las diferentes organizaciones, pero ya después, en el 2013, con Nicolás Maduro y la caída del petróleo, esto se vio recluido y algunos países latinoamericanos se veían en acuerdo diferente con los gobiernos del momento. Y esto se profundizó la relación con China, Rusia e Irán por esto mismo. Bueno, vamos a ver algunas de las repercusiones en el mundo sobre este acontecimiento. Aliada de Trump, Meloni en Italia ha tenido una posición intermedia. Obviamente ha repudiado la dictadura chavista, pero también ha manifestado que no es razonable intervenir agrediendo las normas internacionales. Marine Le Pen, ultraderecha francesa, sorprendió. Directamente censuró la intervención militar de Estados Unidos. En alguna medida, en Europa también sorprendió Pedro Sánchez, el presidente de España, que, como todos sabemos, ha tenido una relación muy fluida con la dictadura chavista, pero apoyó explícitamente la intervención americana. En nuestra región, Argentina, Paraguay, apoyaron a la intervención, al igual que Bolivia, y obviamente rechazaron la intervención Colombia, Cuba, Nicaragua, y hubo quienes tomaron posiciones intermedias, podemos llamarle, o cuidadas, como fue el caso de Lula. Lula, vamos a explicar, tiene una larga frontera Brasil con Venezuela, más de 1.200 kilómetros, lo que lo hace muy cuidadoso respecto de estas invasiones que lo pueden afectar severamente. Incluso en el nordeste de Brasil ya hay más de 2 millones de venezolanos, 2 millones de migrantes que con acciones de guerra pueden incrementarse y de manera desordenada. También debemos destacar que en su declaración Lula no nombró ni a Maduro ni a Trump. Debemos destacar que en su momento, cuando Maduro amenazó con invadir Guyana, Lula lo censuró y lo repudió y estuvo en contra, como está ahora en contra de esta intervención. Hay que destacar que en ningún momento Lula reivindicó el régimen chavista, en ningún momento reivindicó el régimen de Maduro. Uruguay también repudió la intervención. En el caso uruguayo, además del presidente, que pertenece al Frente Amplio de izquierda, hubo dirigentes de otros partidos, como el Partido Blanco, que también repudiaron la intervención. Por supuesto, ninguno se puso a defender a Maduro. El Papa León XIV pidió garantizar la soberanía de Venezuela y rechazó cualquier uso de la fuerza. Obviamente Irán, China y Rusia rechazaron la intervención, pero hay una sutileza respecto de Rusia. Putin se ofreció a mediar. Y bueno, como
Trump se ofreció y está tratando de armar un plan de paz mediando, para llamarlo de alguna manera, entre Rusia y Ucrania. Podemos estar hablando de un paquete que a lo mejor incluye la negociación en Venezuela, esto es el retiro de Putin de Venezuela, y la profundización de Trump, del abandono de Trump en Europa. No hay que descartarlo. Bueno, dejamos para el próximo bloque las repercusiones en la Argentina, que obviamente las hubo y fueron disímiles. Solamente quiero, para terminar este bloque, destacar una de las declaraciones de Trump que me sorprendió. Él explicó que había estado viendo esta operación con su esposa, con Melania, y que le había parecido un espectáculo sangriento. Y dijo, exactamente, lo vi como si fuera un programa de televisión. Y añadió, deberían haber visto esa velocidad, esa violencia. Fue realmente increíble. Bueno, la verdad marca un rasgo, diría yo, enfermizo y extremadamente agresivo del presidente de los Estados Unidos. Algo que preocupa en el desarrollo de la situación política en la que está viviendo nuestro continente. Obviamente en Argentina hubo muchas repercusiones a partir de este acontecimiento. Hablaron muchos dirigentes con diferentes opiniones, por mencionar el caso de Patricia Bullrich, que obviamente se cuadró absolutamente con la posición de Estados Unidos. El caso de Rodríguez Larreta, que fue más moderado. En el radicalismo hubo opiniones contradictorias. Hubo un caso extraño, el gobernador Jaldo opinó cerradamente a favor de la intervención, abandonando de alguna manera la postura genérica del kirchnerismo sobre la dictadura venezolana. Pero quiero destacar lo que considero las dos más importantes. Por un lado, la del presidente Milei, que obviamente apoyó de manera incondicional la postura de Estados Unidos y pidió que Edmundo González asuma ya la presidencia y Corina Machado el liderazgo. Bueno, en eso un poco le erró porque no esperó todo lo que iba a decir Trump, que desautorizó a González y a Machado. Y del otro lado, Cristina Fernández de Kirchner, que hizo una declaración más o menos así, que no importaba si uno podía estar de acuerdo con el régimen de Maduro o en contra, pero lo que sí importaba y había que repudiar era la intervención americana. Bueno, obviamente, repudiar la intervención americana o declarar que fue una intervención a todas luces ilegal, en la que coinciden la mayoría de los analistas internacionales, es una cosa. Ahora, relativizar si uno está de acuerdo o no con Maduro realmente es censurable. Creo yo que no corresponde. Es como si nosotros empezáramos a hablar de los 70 y uno dijera, bueno, no importa Videla, lo que importa es que ganamos el Mundial 78. Realmente no estoy de acuerdo. En cuanto a Milei, él ya ha expresado antes, y obviamente esto refuerza esa intención, la idea de crear un bloque regional de derecha. Esto es un bloque con, obviamente, las características del discurso MAGA, del discurso del presidente de Estados Unidos,
que sume a los países que hoy ya tienen, están alineados de alguna manera con Trump. Estamos hablando del Salvador de Bukele, estamos hablando del nuevo gobierno de Bolivia, estamos hablando de quién va a asumir la presidencia en los Estados Unidos, en Chile próximamente, estamos hablando de Paraguay, obviamente estamos hablando de Argentina, y acá algo que a mí me parece que en lo que debería ser cuidadoso el presidente, porque está tan ideologizado que puede que vaya contra los intereses económicos del país. Por ejemplo, él engloba en su combate cerrado contra el comunismo y contra el socialismo a quienes acusa de todo lo que sabemos, al presidente uruguayo y al presidente Lula. Realmente plantear que Lula y Orsi son comunistas es un despropósito. Como también es un despropósito plantear que no son capitalistas, más allá de que tengan algunas visiones diferentes que se pueden calificar de izquierda. A mí me gustaría que fuera más cuidadoso el presidente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en uno de los sectores más importantes de nuestra industria, que es la automotriz, el mejor intercambio que nosotros tenemos es con Brasil. Obviamente la invasión de autos chinos nos perjudica más allá de que haya muchas ventas, se ha resentido la producción nacional y el único socio estratégico con el que nos va bien en cuanto al tema automotriz es Brasil. Tenemos también con Brasil un complejo sistema de cooperación y de suma científico-tecnológico que, aunque no está muy a la luz, existe y nos podría servir para potenciarnos hacia mercados internacionales. Y obviamente tenemos la pertenencia al Mercosur, que debería convertirse con el esfuerzo de todos, ¿no es cierto?, en un bloque más abierto y más integrado al mundo. Por supuesto, como todos sabemos, Milei en esto es durísimo, tiene mucho parentesco con Trump, y entonces él plantea que pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo efectivamente que es una farsa, que toca la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso. Bueno, obviamente este tipo de discursos tan terminantes, tan cerrados, que lamentablemente están muy acordes con la época, no creo que mejore nuestra capacidad para relacionarnos con la región y para relacionarnos incluso con otros países del mundo. Un dato, el presidente no se refiere así a China, que es verdaderamente un sistema comunista, que es verdaderamente un sistema políticamente cerrado y en algunos casos hasta llega a ser sanguinario. Bueno, ahí actúa con razonabilidad, porque tenemos con los chinos una relación comercial y una relación financiera que debemos llevar adecuadamente digamos, en relación y en defensa del interés argentino. Acá terminamos el análisis y les hago un aviso parroquial. El próximo lunes no vamos a poder salir al aire porque tenemos algunos problemas de agenda. Así que los esperamos en el tercer lunes de enero, que creo que es el 19. Suerte.
por cada muro un lamento. En Jerusalén, la dorada, y 1000 vidas mal gastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangre